Vamos a comenzar, familia, y vamos a entrar a la palabra, que creo que es al final lo más importante. No se trata solamente de lo que yo pueda decir o de lo que yo pueda enseñar, sino aquello que está en la Biblia y aquello que el Espíritu de Dios quiere revelarnos, ¿sale? Y le he llamado a este tema y a esta masterclass profetas y videntes, según la Biblia. Y bueno, voy a comenzar leyendo un versículo que creo que es un parteaguas. Pero antes quiero dar una pequeña explicación de lo que es un profeta y de lo que es un vidente. Un profeta, según la Biblia, es aquel hombre que habla de parte de Dios. Es aquel que recibe un mensaje divino y lo trae a alguien más. ¿Sí? Es aquel intermediario entre el que habla y el que escucha. O sea, él se encuentra en la posición de recibir el mensaje y de dar el mensaje. Ese es el profeta. Voy a poner un ejemplo bíblico. La Biblia dice que cuando Moisés recibió el llamado para liberar al pueblo, la palabra de Dios dice que Moisés dijo: ¿y cómo le haré si yo no soy diestro para hablar? Era tartamudo. Moisés era tartamudo. Entonces Dios, sabiendo, ¿verdad?, esa inseguridad de Moisés, Dios le dice: no te preocupes, Moisés, voy a hacer algo contigo. Yo te hablaré a ti, ¿verdad? Y tú le entregarás la palabra a tu hermano Aarón para que Aarón le diga al pueblo, ¿sale? O sea, tú harás como mi función, como si tú fueras Dios, hablándole a Aarón para que Aarón le hable al pueblo. Eso se lo dice Dios, como si él, es como el profeta es aquel que recibe para dar, ¿verdad? Recibe de Dios para entregar la palabra y el mensaje de Dios a un hombre o a una mujer, a una ciudad, a una nación, a alguien en específico. Ese es un profeta. ¿Qué es entonces también un vidente? Veámoslo desde la manera práctica. Vamos a verlo desde una manera muy práctica. ¿Sale? ¿Están aquí conmigo? Coméntenme, a ver, quiero verles. Comenten por ahí, pongan manita, pónganme ahí. ¿Cómo están? Aquí estoy, aleluya, gloria a Dios. Díganme algo, quiero saber que están por aquí. A ver, Brenda Fuentes, ¿estamos listos? ¿Quién más? A ver, quiero que me comenten, quiero que participen, que estén aquí al tiro. Aquí estoy lista, Tania. A ver, ¿quién más? Pónganme, participen, a ver, ¿quién más? Quiero saber que están aquí presentes conmigo y no nada más estén, ándele, Edith, María, Tania, ¿quién más? Sonia, ¿quién más? Vamos, participen conmigo, vamos, eso, Miriam, ¿quién más? Julio, Murguía Moncada, ¿quién más? Vamos, desde Perú, desde Oaxaca, eso, así, Frank, quiero que estén participando y que se haga esto algo ameno, ¿no? Algo que disfrutemos tanto ustedes como yo. Bien, pónganme corazoncitos, pongan ahí manitas, lo que ustedes sientan. Bien, vamos a continuar. Ya vimos lo que es un profeta, ya vimos lo que es un vidente. Perdón, ya vimos lo que es un profeta, ahora vamos a ver qué es lo que es un vidente. Un vidente, según la Biblia, es aquel que recibe una revelación de Dios a través de visiones y sueños. Principalmente es a través de visiones, aquel que no solamente ve de manera física, sino aquel que ve de manera espiritual. Dios trayendo una imagen a su mente porque Dios la trae a su espíritu. Va de nuevo, es una imagen que viene al espíritu y se viene a reflejar en su mente, y entonces el vidente habla lo que ve. Por eso es vidente, habla de algo que él ve, algo que se está viendo, algo que se está poniendo delante de él, ¿sí? Un vidente, ¿verdad?, es aquel que es capaz de estar viendo lo que
pasó, lo que está pasando o lo que va a pasar. Dios se lo muestra. El ejemplo más claro que tenemos, ¿verdad? Es cuando, y ahorita lo vamos a tocar, cuando, bueno, no voy a tocarlo de Samuel, voy a tocarlo de Eliseo. Eliseo era un vidente de Dios. No solamente él era un profeta, sino Eliseo era un vidente. ¿Recuerdas cuando estaba en el monte y mandaron a soldados para que los apresaran y los agarraran presos y se los llevaran? Y él estaba tranquilo allá en el monte y su siervo dice: mi señor, estamos rodeados, ¿qué vamos a hacer? Estaba todo un ejército de miles alrededor, ¿verdad? Y entonces Eliseo le dice: no te preocupes, porque mayor son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y Eliseo pone la mano sobre el hombro de su siervo y dice, y hace una oración y le dice: Señor, ábrele los ojos. En ese momento dice la Biblia que el siervo pudo ver carros y un ejército de fuego alrededor de ellos, cubriéndolos y protegiéndolos. O sea, los ojos espirituales se abrieron, ¿verdad? Eso es lo que hace un vidente, ¿verdad? Yo no veo a Elías viendo tan claramente como lo que pasó con Eliseo, pero sí veo a Eliseo teniendo una gran revelación a través de una visión, ¿verdad? Entonces, ahorita vamos a ir viendo qué onda con esto. Ya hablamos lo que es un profeta a grandes rasgos y de manera breve, y estamos viendo quién es un vidente. Un vidente era aquel que tenía la capacidad de ver de parte de Dios, aquel que podía ver y dar y entregar un mensaje de Dios. Sí, no solamente recibía una palabra, sí, una indicación, no solamente recibía como el profeta, ¿verdad? En donde oía de Dios, sino el profeta, el vidente era el que veía, el que a través de visiones, a través de revelación en visión espiritual, recibía el mensaje de Dios para entregarlo. Bien, ya hablamos estos dos significados de lo que es un vidente y de lo que es un profeta. Recordemos que esta es una masterclass que no tengo todo el tiempo, voy a ajustarme a un tiempo, ¿verdad? Pero voy a tratar de entregarles todo lo que Dios me dio. ¿Sale? Ok. Ahora, vamos a ir avanzando. Voy a tocar el primer versículo que hace que el juego cambie. Y aquí viene lo bueno. Pongan mucha atención y escriban esto. Primera de Samuel, capítulo 9, versículo 9. Aquí empieza a cambiar el juego según la Biblia. Pongan mucha atención. Dice, antiguamente, ¿sí? Si me pueden ayudar ahí poniendo los versículos, por favor. Primera de Samuel, capítulo 9, versículo 9. Dice, antiguamente en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios decía así: venid y vamos al vidente, porque al que hoy se le llama profeta, entonces se le llamaba vidente. O sea, esta parte es un parteaguas que podemos ver que al final, aunque había videntes, el vidente podía moverse en lo profético, porque al final la visión tiene que ver con lo profético. Yo lo he enseñado esto, ¿sí? Y lo profético tiene que ver, de cierta manera, con las visiones. Entonces, aquí parece ser que se está uniendo esto. ¿Por qué? Porque pudiéramos decir que se separaban entre el que tenía visiones y el que escuchaba para entregar el mensaje de parte de Dios. Pero dice aquí la Biblia, porque al que hoy se le llama profeta, entonces se le llamaba vidente. ¿Sí? Entonces, es muy importante saber esto. El vidente puede fluir en profecía y el profeta puede fluir en visiones. Yo creo y he escuchado y he estado en cursos donde dicen que el vidente
definitivamente tiene un nivel un poco mayor, si lo quisiéramos ver así, que el profeta. Pero el vidente también es un profeta. Y yo he estado escuchando, y no me quiero meter mucho de esto porque yo tengo mi propia, ¿cómo puedo decir? Mi propia hipótesis. Yo he escuchado esto, pero yo quiero decirles algo porque hay quienes dicen que el profeta no puede ser vidente, que el vidente sí puede ser un profeta. Pero yo creo que eso era en el Antiguo Testamento. Ahora en el Nuevo Testamento voy a revelarte algo que Dios me habló, que lo vamos a ir viendo poco a poco. ¿Por qué? Porque estos al final vienen a unirse. Y voy a hablar un poco acerca de lo que es un vidente. La palabra hebrea significa roé. Vidente en hebreo es roé, el que ve. O sea, su mayor llamado es ver de parte de Dios. Así. Esta misma palabra se puede originar de una raíz también que se llama chose, que es el que contempla visiones, aquel que de repente puede ver cosas que los demás no ven, pero que es Dios quien se los revela. Si ellos están conectados con Dios. Porque aquí hay algo bien importante que quiero tocar con ustedes. Recordemos que hay profetas, hay quienes tienen el don profético, hay quienes fluyen en un espíritu profético y hay quienes fluyen en un manto profético. ¿Sí? Recordemos eso, ¿verdad? No porque fluyes en profecía quiere decir que seas un profeta de oficio, no. Hay profetas de oficio, hay don profético, hay espíritu profético, hay manto profético, hay atmósferas proféticas. ¿Estamos? Ok. Entonces, tenemos que saber algo aquí importante y es que no porque fluimos en algo quiere decir que somos profetas. No. Esto es clave y esto es importante. Ok. Ahora, voy a mencionar algo aquí. No porque tienes una visión quiere decir que tú seas un vidente. No. No porque tengas una visión quiere decir que tú seas un vidente. No. Porque hubo hombres de Dios que tuvieron visiones, pero que no eran videntes. ¿Sí? Que no eran videntes. Por ejemplo, un vidente de un nivel alto era Moisés, ¿verdad? Moisés, cuando fue llamado, vio, ¿qué vio? Una zarza, un arbusto seco que no se quemaba. Así comenzó su llamado con Dios. Por ejemplo, Nuevo Testamento. ¿Qué pasa? ¿Quién tuvo visión? Pablo. Él estaba perdido, iba rumbo a Damasco. ¿Y qué pasó? Dice que se le apareció una gran luz, se cayó y entonces oyó una voz. ¿Sí? ¿Qué pasó? Tuvo una visión. Pero esto no quiere decir que él sea un vidente. ¿Sí? Dios se mostró, Dios se reveló a él. Entonces, esta parte es clara, ¿verdad? Esta parte es clara y tenemos que ir entendiendo un poco. No tengo mucho tiempo porque quisiera profundizar, pero ok. Entonces, ya vimos, roé es ver con claridad, tener una percepción espiritual, que es Dios el que la trae. Ok, pero recordemos algo. Hay gente que nace, hay gente que nace, hay gente que se hace, hay gente que nace, hay gente que se le da un manto y ahí comienza. Por ejemplo, Jeremías. Dice la Biblia que Jeremías, dice Dios, desde antes que estuvieses en el vientre de tu madre, yo te había llamado a ser un profeta a las naciones. ¿Sí? O sea, desde el vientre de tu madre, o sea, está diciendo desde antes, o sea, ¿cómo está eso? O sea, su nacimiento era de un profeta, ¿verdad? El profeta de oficio. Bueno, hay muchas personas, porque ya me iba a brincar lo que iba a decir, hay muchas personas que nacen con un don y con un llamamiento,
pero lamentablemente no están conectados con la verdadera fuente. ¿Qué quiere decir? No están conectados con Dios, Jesucristo, el Espíritu Santo, sino ellos están conectados con una fuente equivocada, y que muchos de ellos ahora son brujos, hechiceros, ven, oyen, pero no necesariamente de Dios, nuestro Señor Jesús, el Espíritu Santo. Entonces, por eso es tan importante este tema, porque lo profético es algo que el Espíritu Santo nos llama y nos hace identificar ese llamado que tenemos, pero también el Espíritu Santo nos imparte de su don profético. El Espíritu Santo también nos trae ese espíritu profético y nos envuelve. A veces andamos con personas que tienen ese manto profético y podemos participar de ese manto. Por ejemplo, Eliseo no fue llamado desde pequeño a ser un profeta, sino él estaba trabajando, arando, y llegó el profeta y le aventó el manto. ¿Qué podemos ver ahí? Que él fue llamado a ser profeta. Él no nació siendo profeta. Lo podemos ver, así lo dice la palabra, ¿verdad? Entonces, vamos a ir avanzando. Entonces, esta parte es importante, ¿no? Aquel que recibe visiones proféticas, revelaciones profundas, ese es un vidente. Sí, el que recibe la revelación de Dios a través de lo que ve. Dios le muestra visión, Dios le da una visión, Dios le hace ver cosas. Y muchas veces la gente se asusta. Yo he platicado con personas que me dicen, es que yo veía cosas desde chiquito, pero yo no sabía. Y la gente se burlaba y me llevaban con el psicólogo. Dijo un profeta que conocí, me dijo, a mí me llevaron 7 veces con el psiquiatra porque decían, este niño algo tiene, no está bien. Y era un gran profeta de Dios que está usando el Señor ahora grandemente, ¿no? Entonces, el vidente tiene visiones, imágenes y percepciones espirituales. No son meramente algo que se mira con ojos abiertos, donde yo estoy viendo esta luz, estoy viendo esta computadora, y hay veces que Dios lo muestra como si fuera algo y nadie más lo ve más que yo. Pero hay veces que simplemente es una imagen espiritual traída por Dios y puesta en mi espíritu y se refleja en mi imaginación. O sea, no es algo que yo puedo ver. Yo estaba leyendo la Biblia y de repente veo que algo se levanta de la Biblia, un rollo, y ese pergamino se empieza a enrollar y ese pergamino empieza a venirse rumbo a mi pecho y yo lo estoy viendo y me asusto. Tenía como 4 horas leyendo la Biblia y dije, ¿qué es esto? Y lo empiezo a ver, que empieza y entra a mi corazón. Yo dije, ¿qué es esto? Me dio miedo. Era algo que Dios me permitió verlo con estos ojos físicos aparentemente, pero no eran los ojos físicos, sino eran mis ojos espirituales que estaban viendo juntamente con ver la materia. Estaba juntamente lo espiritual con la materia, ¿sí? Porque las revelaciones de Dios no son físicas, las visiones de Dios no son físicas, son espirituales. Pero hay veces que yo no veo nada, pero yo sé. Estaba ministrando el domingo y yo veo que hay como una llama de fuego sobre una persona en su vientre. Estuve en un congreso donde estaban capacitando a algunas personas en la ciudad de Monterrey, en el ministerio de God's Army, y yo estaba orando y empiezo a ver como si cayera como un manto sobre ellos rojo. Y yo no lo estaba viendo como veo ahorita mis manos y la computadora, sino era algo que yo sabía. Dios lo estaba trayendo y permitiendo en mi espíritu, pero se estaba mostrando en mi imaginación. ¿Me explico? Quiero que quede esto en mi imaginación. Eso era un vidente, ¿verdad? Esto era un vidente, ¿verdad? Entonces, el Antiguo Testamento nos está diciendo que el vidente era el profeta y que eran los profetas que antes se les decía videntes.
Y vemos videntes con una función muy marcada. Como lo dije ahorita, Moisés era un vidente, Samuel era un vidente, Eliseo era un vidente. La Biblia habla una serie de versículos. Aún David tenía a un hombre que era un vidente, pero era a la vez un profeta. Y vemos algunos videntes que la Biblia habla, como este hombre llamado Roe, por ejemplo, otro profeta también que era Nabi, o sea, este profeta, perdón, la palabra profeta, que es el significado Nabi, y el significado de vidente, que es ese Roe, que se enfoca en una percepción visual y que recibe la revelación a través de sueños, visiones, símbolos, y viendo en el espíritu, recibiendo imágenes y recibiendo diferentes visiones dentro y fuera de él de manera espiritual. Ese es el vidente. El profeta, no me estaba equivocando aquí, es aquel que está recibiendo de Dios y está llevando y entregando el mensaje. Aquel que recibe una palabra y le burbujea para poder sacarla y entregarla a una persona, a una empresa, a una ciudad, a un país. Es aquella palabra que estás recibiendo de parte de Dios. Estas dos cosas que estoy hablando, estos dos llamados, tanto el profeta como el vidente, no sé si me estoy explicando, pónganme algo por ahí. Quiero verlos, quiero verlos. Venga. Pónganme algo ahí, quiero ver que están por aquí conectados. Pónganme algo, coméntenme algo, porque voy a seguir avanzando, pero quiero saber que están conmigo. Venga. Quiero saber que están conmigo. Bien, a ver, no los veo. Eso, bien, ok. Videntes y profetas, pónganme. Ok. Anteriormente, el vidente ahora viene siendo un profeta. Y aquí hay algo importante que quiero aterrizar, porque esto era en el Antiguo Testamento. Y quiero aterrizar con esto. Joel se está profetizando, Joel 2, 28 al 32. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Está hablando del futuro. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Esto pasará en el futuro, está diciendo Joel. Miren lo que va a suceder cuando venga el Espíritu Santo. Dice, profetizarán. Dice, los hijos y las hijas profetizarán. Vuestros ancianos soñarán sueños. Vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días. ¿Sí? Ok. Y daré prodigios en el cielo, en la tierra, sangre de fuego, columnas de humo. Ok. Fíjense cómo Joel está diciendo, y aquí viene una revelación muy interesante. Porque la Biblia está mencionando que en los postreros tiempos, un grupo de personas, o sea, toca jóvenes, ancianos, hombres, mujeres, o sea, estamos hablando de un grupo, siervos y siervas, ¿va? Tendrán profecía, tendrán visiones, tendrán sueños. O sea, estas tres cosas, visiones, profecías y sueños, tienen que ver con el ámbito profético. Si tú le pones atención a cada palabra, visión, profecía y sueños, te vas a dar cuenta que al final tanto el vidente como el profeta lo tenían. Más marcado el profeta para profetizar. Más marcado el vidente para ver y recibir una revelación de parte de Dios. Pero dice el versículo de Samuel, vayamos con el profeta al que antes se le decían vidente. Entonces, aquí viene la revelación que quiero traer. Eso era en el Antiguo Testamento. ¿Qué pasa ahora en el Nuevo Testamento?
Esto es algo que me encanta, porque si tú ves y apunta Apocalipsis capítulo 1, versículo 6. Apocalipsis capítulo 1, versículo 6, Nuevo Testamento. Vas a encontrar el siguiente versículo y dice más o menos así. Dice, Él nos hizo, o sea, Jesús nos hizo, lo estoy abreviando acá, reyes y sacerdotes. O sea, fíjense bien, reyes y sacerdotes. Estos dos los está uniendo y está diciendo que todos los hijos de Dios somos llamados a ser reyes y sacerdotes. Si tú te vas al Antiguo Testamento, tú te vas a dar cuenta que en el Antiguo Testamento el rey no podía hacer el trabajo del sacerdote. Es más, cuando uno de los reyes quiso hacer el trabajo de los sacerdotes, le salió lepra. Porque su llamado no era quemar incienso, hacer el trabajo del sacerdote. Ni tampoco el sacerdote podía hacer el trabajo del rey. Pero en el Nuevo Testamento encontramos que tanto el rey como el sacerdote, a través de Jesucristo, se unifican. Se unifican para que nosotros podamos ser personas que gobiernan, administran y dirigen, rey, pero también ministran, adoran y exaltan a nuestro Dios y nuestro Señor. Estos dos vienen a unirse en una sola persona. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir? Dependiendo el nivel, vamos a llamarle así, de lo que Dios ha impartido sobre una persona, sea un don, sea un oficio, sea un manto, un espíritu o una atmósfera profética, al final Dios en este tiempo nos dará la oportunidad de participar tanto de profecía, voz de Dios traída a través de su Espíritu Santo a nosotros para hablarla de parte de Él, como también Dios nos dará la oportunidad de recibir visiones, imágenes y revelaciones a través de un panorama que le podemos llamar de manera espiritual traída por Dios a nuestra vida. ¿Me estoy explicando? Entonces, el vidente y el profeta, ¿verdad? El vidente y el profeta eran funciones de la antigüedad, del Antiguo Testamento. Hay una pregunta clave aquí. ¿Sigue habiendo profetas y sigue habiendo videntes? Sí. 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 Pero creo que al final hay diferentes llamamientos en diferentes posiciones y en diferentes áreas. Por ejemplo, Elías indiscutiblemente era un profeta de reino. O sea, él estaba a la par con los reyes, llevándoles, dándoles consejo, dándoles dirección, ¿verdad? O sea, lo puedes ver muy claro, ¿verdad? Cómo ese llamamiento profético de él ser ese profeta era tan claro de que aún le dice, ¿verdad? A una mujer, pídeme lo que quieras y yo hablaré al rey por ti. O sea, él sabía que su influencia profética era tan fuerte que podía pedirle algo al rey y el rey lo podía conceder. O sea, ese es otro nivel. Ahora yo veo, ¿verdad? Vamos a decir de manera natural, como aunque muchos lo juzgan y lo critican, el presidente de los Estados Unidos levantó una oficina llamada la Oficina de la Fe. No me voy a meter en política y no me quiero meter en nada de eso, pero él tiene hombres de Dios a su alrededor que están orando y que están profetizándole. No sé si usted sabe eso. Y que le están trayendo la voz de Dios, ¿sí? A un loco así como tú lo ves y cosas que hace, pero él está dando mucha importancia. O sea, ¿qué presidente hemos visto
¿verdad? Que esté hablando tan abiertamente de Dios, que esté queriendo poner un día nacional donde todo se va a parar para que por ley se ore, que va a ser el día de la fe, del Molfe, no sé cómo le estaban llamando. O sea, hay algo ahí, ¿verdad? Que esos hombres que Dios está poniendo cerca de él, no solamente son personas que tienen influencia sobre un pueblo cristiano, sino son personas que tienen una influencia a manera de reino, porque la manera del reino tiene que ver con una nación. Es diferente a que yo ore por alguien en la iglesia, que yo ore por alguien en la calle, que yo ore y le dé una palabra a alguien que va a mi grupo en casa, que es parte de la iglesia. Eso es diferente a cuando tú tienes una autoridad y donde Dios está usando tu llamado para ser una voz para la toma de decisiones que tienen que ver con todo un país. Eso es otra cosa. Esa es otra onda, ¿no? Entonces, yo veo claramente cómo en este tiempo, ¿verdad? El Señor nos está llevando a que podamos participar sin importar el nivel espiritual, sin importar el llamado o el don, porque muchas veces no tenemos el llamado de profetas, pero sí tenemos el don de la profecía, el don de fluir en profecía. Muchas veces ni siquiera hemos caminado en el don, pero estamos bajo un manto profético, donde la iglesia, el pastor, en medio de eso que Dios le ha dado a él, yo estoy siendo parte y participo de ese manto profético, ¿verdad? Y entonces yo fluyo en profecía. Yo escucho de Dios con facilidad. Decía mi pastor Isidro Galindo, algo que me encanta de los congresos en Saltillo es que hay tanta gloria y tanta presencia que la gente empieza a escuchar de Dios y sale escuchando de Dios. Claro, ¿por qué? Porque había una atmósfera, había un manto, había un espíritu profético a través de la adoración. Ahora yo lo veo antes y adorando y vamos a adorar y vamos a adorar. Y bueno, yo ahora veo, córtale porque ya el tiempo ya se está pasando mucho y aquí es más importante ahorita el tiempo porque esto y lo otro. Y antes no. Antes era dale y dale y dale. Y claro, también sé y entiendo que los tiempos, que las cosas, que los jóvenes que han pasado y que ahora, pero dejar que fluyera traía una atmósfera que lo veíamos, no en el mensaje, lo veíamos en la gloria y en las manifestaciones que sucedían en medio de las reuniones, que era tan poderoso, ¿verdad? Ver cómo la gente crecía, cómo la gente adelgazaba, cómo los milagros, las muelas de oro y los milagros en los cuerpos, en la gente. O sea, era tan palpable la unción, el poder, las palabras proféticas cuando la gente oraba, que todos nos poníamos debajo de un manto, ¿verdad? Entonces yo creo que al final esto es algo muy tremendo porque Dios nos está dando la oportunidad de participar, ¿verdad? En donde quiera que estemos. Y esto es algo que ustedes deben de saber y debemos de entender un poquito de que profetas y videntes, yo sí creo que todavía hay videntes. El vidente se puede mover en lo profético, en el llamamiento profético, pero también veo que el profeta puede moverse, ¿verdad? Según Dios, revelándole a través de visión, en siendo un vidente, aunque no es un vidente, es un profeta. Pero lo que más me llama la atención a mí en esto que quiero traerles y dejárselos delante, es que en este tiempo se rompió el velo. En Jesucristo y en la gracia de Dios, podemos participar. Es más, ni siquiera para hacer milagros necesito un don. Sí, me dijo una persona, es que para que tú hagas milagros necesitas un don de milagros. Y yo le dije, no, sí, es bíblico. Corintios dice que el don de milagros, de hacer milagros, sí, pero en los evangelios dice, y estas señales se irán a los que creen. Sí, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán otras lenguas, o sea, empieza a decir que, o sea, de cosas
dice, impondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Entonces, cuando viene Jesús, Jesús da libre acceso a mucho de su poder y a muchas de las llaves y de las dimensiones que, aunque no son, escúchame bien, por el llamado, sí son por la gracia y sí son para participar de ellas. Hay quienes hacen milagros, pero no tienen el don de milagros, sino creen en milagros y la fe les respalda. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, estas señales seguirán a los que creen, impondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. ¿Me explico? Dice, si alguien está enfermo entre nosotros, llámenle a los ancianos, únjanlo con aceite y el enfermo sanará. A ver, ahí no está diciendo que es un don de milagros, ahí no está diciendo que esa persona es alguien que tenga el don de hacer milagros, no, pero es el acceso que Dios da. Lo mismo es en lo profético, hay un acceso que Dios nos está dando a todos. Hay un acceso que Dios nos está dando a todos. Si tú lo anhelas, si tú lo deseas en tu corazón, si tú estás ardiendo en tu espíritu y en tu corazón mientras que oras y adoras y quieres que Dios te hable y que Dios te guíe y que Dios te enseñe y que Dios quiere usarte. Pero a veces la iglesia no nos está ayudando, las enseñanzas no nos ayudan porque son muy superficiales o porque no están buscando y provocando entrar a la profundidad del espíritu, sino quieren estar en lo seguro, quieren estar en donde se moja el talón, donde se moja la rodilla, porque tienen miedo, temor. Y claro, lo entiendo perfectamente, los excesos y los errores y los abusos y los que han querido lucrar con la fe y con los dones espirituales han sacado provecho y han lastimado y herido a la gente, a la iglesia y a todos los creyentes o aquellos que pudieran en un futuro también ser creyentes. Pero no podemos hacerlo a un lado. Yo no puedo resentirme con toda la gente si yo en su momento equivocadamente me llegué a resentir con alguien porque me hirió, me lastimó, me traicionó. La demás gente no tiene la culpa. Lo mismo pasa en lo espiritual. Si lo mismo pasa en lo espiritual, si alguien se equivocó conmigo con una palabra profética, si yo vi a alguien que se equivocó en una palabra profética, no podemos satanizarlo, no podemos decir este es un hereje, está mal. Y hace poquito yo estaba hablando con alguien y me hizo una pregunta y me dijo, entonces el profeta se puede equivocar. Claro que sí se puede equivocar. La Biblia habla de equivocaciones, como por ejemplo Samuel, cuando Dios le dijo, ve, toma tu cuerno y llénalo de aceite y ve a la casa de Isaí y te mostraré quién va a ser el rey, porque Saúl lo he desechado. ¿Qué pasó con Samuel? Fue y le dijo a Isaí, he venido en paz y quiero que saques a tus hijos porque hoy ungiré al próximo rey de Israel. Lo estoy parafraseando, ¿no? Entonces Isaí, pues contento y gozoso, y saca a sus hijos y los forma, y Samuel dice, lo voy a ungir. Y dice Dios, ni se te ocurra. ¿Cómo? Ni se te ocurra. A ver, Samuel estaba a punto de tomar una decisión. Samuel dijo, porque lo vio ante sus ojos. El segundo, Samuel dijo, mero sí es. Y Dios dijo, no. Es más, Samuel, cálmate. No mires lo que está delante. Porque Jehová no mira lo que está delante. Jehová mira el corazón. Y entonces voltea con Isaí y le dice, ¿tienes otro hijo? Y le dice, sí, mándalo traer porque no nos sentaremos a comer hasta que tú lo traigas. Eso está buenísimo. ¿Qué vemos en Samuel? Que se equivocó. Se equivocó. Samuel, es más, ya vivía en el templo. Samuel estaba creciendo a un lado de un profeta, de un sacerdote, que era Elí, y no sabía distinguir bien la voz de Dios. El sacerdote le tuvo que decir, ¿verdad? Elí le tuvo que decir, una vez, 2 veces, 3 veces le dijo, hey, a la otra que escuches tu nombre, di, he aquí tu siervo, escucha, dígame, aquí estoy. Y fue cuando Samuel empezó a oír de parte de Dios.
Esto me habla de que tanto el llamado como el don profético, tanto el espíritu y la atmósfera profética y el manto profético, nos tenemos que ejercitar en ello. No vamos a escuchar de la misma manera. Yo no escucho a Dios de la misma manera que hace 10 años. Yo no escucho a Dios de la misma manera como Él me habla como hace un año. Me voy perfeccionando, voy aprendiendo, voy afinando mi oído y voy perdiendo miedo y temor para poder yo recibir y soltar. Recibir y soltar. Hace poco tuve una experiencia y aquí voy a terminar para poder orar por ustedes. Estaba orando, me pidieron el domingo, terminando nuestras reuniones, me pidieron que si podía orar por un familiar que estaba en Estados Unidos en el hospital, muy malo, ya casi desahuciado, con problemas de cáncer. Le dije, sí, claro. ¿Qué les parece si mañana o no, en la tarde? Ah, bueno, en la tarde. Me acuerdo que ya habíamos llegado a mi casa, que es su casa, aquí en Matamoros, y estábamos mi esposa y yo acostados, ya eran como las, no recuerdo, 8:30 de la noche, 9 de la noche, no recuerdo bien, pero ya estábamos acostados. Y me acuerdo que me comunican por teléfono y empiezo a platicar con él y empiezo a orar. Miren, familia, y cuando empiezo a orar, declarando sanidad sobre esta persona, yo veo una cobija sobre sus pies. Lo veo como acostado y una cobija. Y yo, ay, jole. Y oigo al Espíritu Santo, me viene ese sentir, dile que estás viendo una cobija verde. Y yo, y estaba viendo una cobija verde sobre sus pies. Y seguí orando, y otra vez ese gorgoreo, ¿verdad? Esa palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios siempre es como cuando echas un Alka-Seltzer, ¿verdad? O una pastilla que es efervescente, ¿verdad? Así es la palabra de Dios, ¿verdad? Empieza a gorgorear. No me dejó y le dije, mira, entendí que Dios me dijo, dile porque esto va a hacer crecer su fe de tu oración. Y le dije, mira, Dios me está mostrando que tú tienes una cobija verde. Y su esposa grita, llorando. Y él empieza a llorar y me dice, sí, pastor, yo tengo una cobija verde sobre mis pies, estoy en el hospital. Entonces, yo estaba orando. Y en medio de la oración Dios me muestra una visión. Y yo la muestro, yo la doy. Sigo orando por él y veo un hombre un poco, no totalmente, calvo. No calvo en su totalidad, pero sí unas entradas grandes. Otra vez, híjole, me sentí bien incómodo. ¿Cómo le voy a decir que este hombre está pelón? O sea, ¿por qué me muestras esto, Señor? Y yo veía un hombre con entradas grandes, como pelón, y yo decía, híjole, o sea, Señor. Y el Señor me decía, dile, porque esto va a traer fe por la oración que tú estás teniendo. Y le digo, mira, yo no entiendo muy bien, pero yo veo a alguien con entradas grandes como que no tiene mucho pelo enfrente. Y él dice, ese soy yo. ¿Ya me conoces o qué? Le dije, no, yo lo estoy viendo. Yo no estaba profetizándole. Yo estaba orando y Dios me muestra una visión. Es lo que te trato de decir, ¿no? Que en este tiempo ya no hay una separación entre el vidente y el profeta. Porque ahora no necesitamos ser profetas y videntes de oficio. Es más, en el Antiguo Testamento estas dos, de cierta manera, los une Dios. Aunque en maneras y en grados altos sí existen videntes y sí existen profetas. Pero ahora la gracia de Dios nos lleva a que tú puedes ver un hombre operando en el llamado profético, escúchame, profetizando, y él es un profeta de oficio, pero tú puedes ver a otro hombre que está profetizando, pero está profetizando desde el don, no desde el llamado de profeta, y parece ser profeta. Por eso muchos se confunden
y piensan y creen que porque fluyen en profecía son profetas. No, no me voy a meter en esto, pero son características y llamamientos muy diferentes. ¿Me explico? Pero cuando los ves operando en el Espíritu, los ves exactamente igual. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque estamos en el Nuevo Testamento. Por eso dije, Joel lo prometió Dios en Joel 2. Hechos 2 se cumplió. Visiones, profecías y sueños. Estas tres cosas tienen que ver con el ámbito profético. ¿Sí? Cuando tú tienes una visión, hay algo profético en ti que se está moviendo. Hay que descubrirlo, ¿verdad? Y Dios lo va a ir revelando. ¿Qué es? No sabemos. Que seas un profeta o una profeta, no lo sé. Que tengas el don profético, no lo sé. Que tengas un espíritu o una impartición del espíritu profético, un manto profético, una atmósfera profética en el lugar que estás, en la iglesia que estás, con la gente que te juntas, tú puedes participar de eso, pero lo tienes que descubrir. Sí, definitivamente es importante saber en qué grado estamos, pero al final, lo hemos dicho en otros talleres y en otras masterclass que tuve anteriormente, no es para alzarnos o para que nos den reconocimiento. Yo soy el profeta Frank García. O sea, yo no es para eso. Realmente los dones, el llamado es para bendecir al pueblo, para bendecir a la iglesia. Es para convertirte en el conducto de Dios para bendecir a su pueblo. ¿Me explico? Entonces, bueno, aquí dejo esta pequeña revelación, este pequeño estudio delante de ustedes para que puedan meditarlo y para que puedan abrazarlo. Me gustaría, ¿verdad?, que oráramos porque muchos de ustedes van a estar recibiendo una unción y van a estar recibiendo una porción del Espíritu Santo para tener visiones, sueños y profecías. Pero antes de entrar a la oración, yo quiero que me pongan de qué países o de qué ciudades nos están viendo. ¿Sale? ¿De qué ciudades o de qué países ustedes se conectaron? Quiero que todos puedan poner la ciudad, el país, de donde ustedes, Acapulco, desde Arteaga, Querétaro, Playa del Carmen, Oaxaca, Argentina, Mérida, Cancún, Oaxaca, Edimburgo, Jojutla, Monterrey, Perú, ¿de dónde más? Díganme, Matamoros, Culiacán, Argentina, Matamoros, Dallas, Ciudad de México, la capital. Ok, vamos a orar, familia. Bien, San Antonio, Matamoros, claro que sí. Vamos a orar. Vamos a orar, voy a orar por ustedes. Quiero que por favor extiendan sus manos a sus cámaras y puedan tener una actitud de reverencia a Dios. No quiero que se salga nadie, no se salgan porque voy a estar orando principalmente para que se desate un espíritu profético y una atmósfera profética en donde yo oraba por este tiempo y Dios me mostraba que muchos de ustedes han querido soñar sueños de Dios. Si tú has querido soñar, quiero que pongas una manita hacia arriba, con el dedito hacia arriba, el dedo pulgar hacia arriba. Si tú has querido soñar de Dios y tú se lo has pedido a Dios, bien. Aimé, ¿quién más? Pónganme ahí. Quiero saber quiénes de ustedes han querido soñar de Dios. El que ha querido soñar de Dios para que Dios le hable, para que Dios le revele, pónganme una manita. Y Dios me decía, voy a traer un manto profético donde yo haré soñar. Josué fue visto como, José fue visto como José el soñador, porque sus sueños fueron tan proféticos que Dios le mostró
lo que él iba a vivir en un futuro para poder ayudar al pueblo. José no solamente era un hombre que tenía sueños de Dios, sino José era alguien que podía interpretar los sueños de Dios. José. Y no quiero que se salga nadie de este Zoom, porque van a pasar cosas muy tremendas ahorita, en donde quiero que extiendan sus manos hacia sus cámaras. Extiende tus manos creyendo, y yo sé firmemente que hay una gran impartición de Dios sobre ustedes para soñar sueños, para tener visiones y para tener profecía. Sean cuidadosos con lo que reciban, familia. Busquen el consejo de sus pastores, busquen estar bajo autoridad y busquen también hacerlo en el orden, porque ustedes estarán fluyendo. Yo siento un espíritu profético y siento una atmósfera profética que les está envolviendo en este momento. Oh Señor, gracias Padre.